Bienvenidas a este quinto conversatorio de la Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana Femenina. Yo soy Pepa Torres y junto con Pilar Dirs y Marta somos un poco las anfitrionas de este evento y tenemos la suerte de tener entre nosotras, además de cada una de vosotras, tenemos a Nuria Gayol y a Carmen Soto, que van a ser nuestras conversadoras de hoy, ¿no? Quizá antes de empezar, le comentaba a Resurrección, que es de las personas que participó en la elaboración del libro, que ahora nos contará Carmen, nos contará Nuria cómo ha sido de polifónico este libro, que esta red es otra red, no es la red que nos convocamos para hacer el libro a partir de Nuria, de Miyako y de José, ¿vale? Somos la red de espiritualidad ignaciana femenina, que somos una red de mujeres de espiritualidad ignaciana femenina, que tenemos nuestro origen precisamente en congregaciones femeninas de espiritualidad ignaciana. En el año 83 empezaron a reunirse y a convocar una serie de encuentros de formación, de reflexión, desde la perspectiva de las mujeres, y eso a lo largo de muchos avatares desencadenó en el 2011 en una, podríamos decir, refundación de esa red, que es la Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana Femenina, donde participamos algunas religiosas y muchas laicas de esta espiritualidad. Y que nuestro objetivo es vivir, pensar, acompañar y divulgar la espiritualidad ignaciana, pero poniendo el acento en cómo la vivimos, la pensamos, la acompañamos, la sentimos las mujeres, ¿no? Es decir, desde una perspectiva de mujeres, ¿no? Es un poquito la red. Y desde esa red tenemos muchos proyectos y uno de los proyectos que tenemos así online son estos conversatorios. El último conversatorio lo tuvimos hace algo más de un mes, que el tema era feminismos y espiritualidad ignaciana. Y, este conversatorio, que lo que nos convoca es un diálogo sobre el libro Mujeres Ignacianas, textos esenciales, que sobre todo recoge la experiencia espiritual de muchas fundadoras de congregaciones femeninas de espiritualidad ignaciana, ¿no? Nos parecía muy importante desde la red convocar también un conversatorio para charlar de estas mujeres, de sus textos, para conocer también este libro que llena un vacío imprescindible que había que hacer y que gracias a Nuria, Miyako y José de Castro y las que hemos colaborado en la aportación de textos, pues era como de justicia hacerlo y además de una gran necesidad espiritual, podríamos, podríamos decir, ¿no? Ese sería el porqué este conversatorio, ¿no? Pero como os decíamos, está también entre nosotras las dos personas que han facilitado poder conversar, ¿no? Vamos a empezar, si te parece, Pilar, presentando a Carmen Soto, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Pilar y voy a presentar a mi compañera Carmen Soto. Bueno, pues Carmen Soto, que muchas conocéis, pero bueno, es doctora en teología por la Universidad Pontificia de Comillas y además es licenciada en Historia Contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela. Es religiosa de la Congregación de las Siervas de San José. Es miembro de la Asociación Bíblica Española y de la Asociación de Teólogas Españolas y es miembro de la mesa de redacción de la revista Encrucijada. Bueno, además de eso tiene pues muy diversas publicaciones, yo solamente diré así algunas, ¿no? Tiene un libro, Cuando Dios habla no solo en masculino, la teología feminista, un libro que aquí fue muy bien acogido y lo hemos trabajado en muy distintos sitios. Tiene también distintas aportaciones en la reseña bíblica, la figura de la samaritana en el comentario de San Juan de Orígenes de Alejandría, Mujeres y Templo, actividad económica y oficios de las mujeres cristianas en los orígenes,
Tiene también distintas colaboraciones en libros, como es La salvación narrada por las mujeres bíblicas, en La salvación en la que creemos las mujeres, La sinodalidad en el arte de caminar juntos y juntas, es de la revista Encrucillada. Tiene también Fidelidad, procesos y cambio, algunas luces que nos ofrecen las primeras generaciones cristianas para el camino sinodal, en la Iglesia y la sinodalidad. Y tiene pues también itinerarios bíblicos para la sinodalidad, en caminar juntas y juntos, soñar la Iglesia. Es decir, tiene muy diversas, de todas ellas aportaciones tienen un fondo común, se nota su especialidad bíblica, pero tiene muy distintas aportaciones, no solamente escritas, sino también a través de charlas y demás. Además de esto, Carmen está haciendo en algunos sitios un servicio muy interesante porque es especialista en las nuevas tecnologías de comunicación. Me consta que en su congregación tiene un puesto importante en la página web y después también en la revista Encrucillada, en la que estamos juntas, está haciendo un papel muy interesante desde ahí. Además de esto, pues Carmen se dedica mucho, tiene mucha dedicación a espiritualidad. Está dando ejercicios en distintas partes de la geografía y no sé si también algo en América. Y yo solamente puedo decir, por lo que he escuchado, que en los ejercicios hace una buena y bonita síntesis entre los ejercicios ignacianos, propiamente, lo que supone su formación bíblica y lo que supone también su toque feminista, diríamos, de teología feminista. Bueno, pues por ahí podríamos decir más cosas, pero no sé qué decir tantas cosas, no le dejemos hablar a ella. Gracias, Carmen, por estar aquí. Gracias a ti, Pilar. Gracias. Bueno, pues yo presento a Nuria Martínez Gayol. Nuria es religiosa de las Esclavas del Sagrado Corazón. Hay muchas cosas que decir sobre ella, pero yo quiero decir una que me afecta personalmente. Tuve la suerte de ser alumna suya y bueno, recuerdo el rigor con que nos enseñaba asignaturas espesas como la escatología. Recuerdo el rigor y recuerdo la belleza en su manera de hacerlo, ¿no? Digo esto porque rigor, belleza y esperanza me parece que son algunas de las características de la teología dogmática que hace Nuria, ¿no? Y eso es bastante insólito, ¿no? Y eso le da una especial, no sé, una especial identificación, creo yo, a su teología, ¿no? Ella es doctora por la Universidad Gregoriana de Roma, es también licenciada en física y química, lleva ya muchos años siendo profesora en la Universidad de Comillas, ¿no? Ella es experta por vida, o por lo menos desea serlo, me imagino, y es experta en estudiar la espiritualidad ignaciana desde quién es ella y desde un carisma, que es el carisma de las esclavas, y su tesis doctoral fue precisamente sobre eso, sobre el concepto de gloria de Dios en Ignacio de Loyola, ¿no? Tiene muchísimos libros, yo recuerdo el primero que leí de ella cuando era su alumna, que se llamaba Teología de la Ternura, que es ya antiguo, pero que os recomiendo a todas, si no lo habéis leído, que lo leáis. Tiene otra publicación muy interesante que se llama La importancia del género en la antropología ignaciana contemporánea. Ahora mismo es de las teólogas que más está trabajando, investigando sobre todo el tema de los abusos de la Iglesia, ¿no? Acogiendo ahí también un poco la petición de Francisco a los teólogos y teólogas. Y ha sido, como no, es una de las editoras, de las coordinadoras de este libro que nos convoca, del libro Mujeres Ignacianas, Textos Esenciales. Ella junto con Millaco y junto con José de Castro son los coordinadores de este libro, ¿no? Hay muchas cosas más para decir de Nuria,
pero quizá eso, que es una mujer profundamente ignaciana, que su teología no es, no es un calco de nadie, que pasa por su singularidad de mujer y por su carisma también como esclava y profundamente eucarística en ese sentido, ¿no? Y te agradecemos mucho que estés con nosotras, Nuria. Gracias, Pepa. Quizá como coordinadora, como editora del libro, ¿no? La primera pregunta sería ¿por qué y cómo se os ocurre hacer este libro, ¿no? ¿Por qué y cómo nace este libro? Bueno, pues este libro, a ver, aparece, se empieza a pensar por lo menos, ¿no? A raíz de la otra publicación que se había hecho en la colección Manresa, en la misma colección en la que está editado, de los escritos esenciales de los primeros jesuitas, ¿no? Entonces José García de Castro nos invitó a Millaco y a mí a pensar en la posibilidad de hacer una publicación similar, pero que fuera de mujeres, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los tres empezamos a darle vueltas a la cosa y un poco de forma también a la propuesta. Y lo que aparecía como objetivo fundamental, ¿no? Es un poco lo que el objetivo de este conversatorio también, ¿no? El dar voz y visibilidad a un grupo de mujeres que se habían sentido atraídas por la espiritualidad ignaciana hasta el punto de ser capaces de llevar adelante una propuesta institucional inspirada en este carisma y de hecho todas son fundadoras y mujeres que habían puesto por escrito su experiencia de alguna manera, su manera de pensar y de vivir esta espiritualidad y que sin embargo en muchos casos, bueno, algunas resultan más conocidas, pero muchas de ellas podríamos decir que son casi totalmente desconocidas fuera del ámbito congregacional o de su misión y así. Entonces el primer objetivo era este, ¿no? El hacer visibles a estas mujeres, recuperar su voz a partir de una selección de escritos, ¿no? Por eso se llama escritos esenciales. Y luego había un segundo objetivo también desde el principio, que era como no limitarnos simplemente a gestionar la recepción de estos escritos, ¿no? A llamar a gente que pudiera mandarnos los escritos de estas mujeres y a empaquetarlos y ya está, publicarlos, sino el formar un equipo que pudiéramos trabajar juntas y bueno, esta pequeña idea inicial fue yendo mucho más allá de lo que era en inicio, ¿no? Y de hecho, nuestras reuniones para preparar el libro han sido mucho más que reuniones de autoras, ¿no? Más incluso de que reuniones para trabajar juntas, sino ha sido realmente un encuentro de mujeres ignacianas que nos ha vinculado más, que nos ha ayudado a acrecentar la identidad de cada una, que ha abierto horizontes, que ha encendido fuegos, sueños de cosas que podíamos hacer en el encuentro con las otras, ¿no? Algunas cosas se han llevado a cabo, otras cosas todavía están ahí pendientes, pero ciertamente todo esto estaba, ¿no? Estos dos objetivos, así como el telón de salida, ¿no? Y luego, al cómo se hace, bueno, pues ha sido un recorrido largo. Hemos estado más de 5 años trabajando. Hemos cogido el COVID por medio, lo cual también ha sido una cosa que nos ha restado un poco de tiempo. Eh, y durante estos 5 años ha habido encuentros, reuniones para preparar un esquema común que fuera lo suficientemente amplio para que cupiésemos todos y también lo suficientemente concreto para que no fueran capítulos tan disonantes que no nos diera sentido de una unidad, ¿no? De que ofrecemos un libro que es una unidad. Y estos encuentros fueron encuentros itinerantes, cada uno en una de las casas de las autoras distintas de Madrid, y era un espacio como para concretar el siguiente paso en la edición del libro, pero sobre todo un espacio para conocernos mejor, para orar juntas, para descubrir vínculos, para hacer vínculos entre nosotras y también para descubrir vínculos entre estas mujeres fundadoras, ¿no? Y eso ha sido muy bonito, ¿no? Pues mi fundadora conocía o también descubrir situaciones curiosas en las que no nos habíamos detenido y que al hablar, ¿no? Pues por ejemplo, descubrimos que muchas de estas mujeres daban ejercicios en su momento y que de repente hay otro momento en que todas dejan de dar ejercicios y que no hay constancia de por qué, pero uno puede suponer por qué.
Pero claro, lo supones cuando no solamente le pasa a la tuya, sino que empieza a pasarle a otras fundadoras también, ¿no? Entonces, bueno, muchas cosas de este tipo que han sido muy ricas y muy buenas, ¿no? Y aquí también hemos elegido los temas eje que iban a ir estructurando los capítulos, ¿no? Son escritos esenciales, así que son escritos pequeñitos, más o menos, que están bajo un epígrafe, que sería ese título, ese tema eje, y esos temas básicamente son los mismos. Digo que básicamente porque muchas veces había temas que eran muy específicos de una fundadora y no aparecían en otra, entonces eso hemos respetado también, ¿no? Intercambiamos los textos, eso también fue una cosa muy bonita, ¿no? Porque pensábamos, bueno, cada una de nosotras entiende perfectamente los textos de su fundadora, ¿no? Pero si te llegan los textos de otra fundadora de la que no tienes ni idea, bueno, se trata de que ofertar 3 textos que todo el mundo básicamente pueda entender. Entonces, bueno, corregir o ir un poco el eco de las otras también fue muy bueno, ¿no? Y así también como las palabras clave de los textos. Y bueno, esto fue todo el proceso, ¿no? Ir dando pequeños pasitos desde el diseño hasta los contenidos y luego aspectos un poco más formales, ¿no? Y cada cosita importante, pues nos reuníamos, compartíamos, charlábamos y bueno, eso ha sido un poco, digamos, nuestra metodología o lo que ha habido detrás en el hacer de este libro. Gracias. Realmente, Nuria, suena muy bien, resulta muy sugerente, ¿no? La manera que habéis tenido de gestar el libro. Yo creo que eso ya supone en sí mismo una novedad. Pero nosotros queríamos también preguntaros, y esto se lo pregunto a Carmen. Carmen, ¿cuál te parece que puede ser la novedad en lo que se refiere a la historia de las mujeres y de la espiritualidad? O sea, siempre notamos ahí vacíos y ausencias. ¿Qué vacíos y ausencias te parece que este libro puede cubrir o está cubriendo? Bueno, yo recibiendo un poco el libro desde fuera, ¿no? Sin haber estado, pues en realidad algunas de las cosas que ha dicho Nuria en cómo han pensado el libro y hacia dónde querían caminar, pues son cosas que yo he recibido al recibir el libro también, ¿no? Y que tienen que ver con eso que tú preguntabas, Pilar, en cuanto a la novedad, ¿no? ¿A qué aporta, ¿no? Este Sí, libro en relación a la historia de las mujeres y a la espiritualidad? Yo creo que desde el simple hecho de recopilar los escritos de mujeres es ya un hecho muy importante, ¿no? Y es cubrir un vacío significativo, porque no es lo más ¿cómo diría yo?, lo más habitual, ¿no? Es más fácil recopilar los textos de varones y, sobre todo, en el siglo XIX. El siglo XIX es un siglo que además la mayoría de esas congregaciones que aparecen son justamente de ese siglo, pues historiográficamente hay mucho vacío de conocimiento de leer textos directamente de mujeres sin ninguna mediación, pero sí con contexto, porque una cosa importante del libro también es que contextualiza a los textos en las figuras y transversalmente en la espiritualidad ignaciana también, ¿no? Entonces nos permite escuchar voces, ¿no? Y visibilizar historias, que es muy importante. Y esta visibilización del pensamiento, de la identidad y de la actuación de mujeres católicas, y sobre todo digo en el siglo XIX, porque las de la Edad Moderna hay más estudios, por lo que yo conozco, no conozco tanto, pero en el siglo XIX hay menos estudios dentro del ámbito de la historia de mujeres, ¿no? que nos pueden permitir entender muchos factores del hecho de la existencia de estos fenómenos de mujeres fundadoras y de mujeres, y no solamente las mujeres del ámbito laico colaboran, ¿no? Entonces, puede ser un aporte significativo al estudio sobre las mujeres, sobre las mujeres católicas, y yo he visto varios estudios ya en la historiografía civil que buscan estudiar a estas mujeres, con lo cual acercar los textos es muy importante, y también en la historia de la Iglesia, porque, o en la historia de la espiritualidad, porque
esencialmente hay algunas mujeres, Teresa de Jesús, Catalina de Siena, ¿no?, que se colocan como prototipos o como modelos, ¿no?, espirituales, pero estas mujeres que lo son para sus compañeras de congregación, ¿no?, y lo son hoy de muchas maneras para otras muchas personas, pues son también necesarias en esos historias de la Iglesia, ¿no?, y que ahí no están. Y esto puede colaborar a no solo a conocerlas, sino a estudiarlas dentro y a estudiarlas también en otros ámbitos. Yo creo que por ahí va un poco esa novedad y ese aporte fundamental de este libro. Gracias, Carmen. No sé si tienes ahí, Pilar, un ejemplar del libro. Yo es que no lo tengo a mano. Estoy en Sí, casa de mi padre hoy y no lo tengo. O Nuria, si yo lo me he tenéis. venido con el ejemplar. No sé si Perfecto, lo Yo Nuria. veis. también lo tengo. Muchas gracias a todas. Si lo queréis ¿Podéis ver de enseñar el...? canto, también lo vemos así. Eso es, eso es. Este libro hay que verlo por delante, por detrás Detrás y y de por dentro. perfil. Y de por dentro. Eso es, eso es. Es un libro extenso y en ese sentido es un libro extenso, es un libro que tiene mucho trabajo detrás de investigación de todas las congregaciones, ¿no?, de todo el diálogo también con que las autoras han tenido que dinamizar en sus propios espacios institucionales, ¿no?, para llegar a acuerdos, ¿no?, que es lo que nos parece más significativo que querríamos recoger para publicar, ¿no? Pero en ese sentido, ¿a quiénes va dirigido este libro? ¿A especialistas, a gente normal? ¿A quiénes va dirigido este libro y qué nos vamos a encontrar en sus páginas que nos interese? Mm. Bueno, yo creo que en primer lugar este libro va a ser mejor entendido y va dirigido a mujeres ignacianas, ¿no? Yo creo que las mujeres ignacianas van a ser las primeras que van a poder captar, ¿no?, lo que se quiere transmitir en este libro. Pero también yo creo que va dirigido a los creyentes en general, es decir, es un capítulo de la historia de la espiritualidad, bueno, fundamentalmente de España, de Europa, de este territorio, ¿no? Pero a lo largo de los siglos, porque nos movemos desde las primeras, algunas de las mujeres con las que Ignacio se carteó en su momento, hasta las últimas fundaciones, que son fundaciones del siglo XX, ¿no? Aunque digamos que el grueso de fundaciones están en el XIX, ¿no? Empieza mucho antes, ¿no?, a haber mujeres ignacianas, y por lo tanto es una manera de leer la historia de la espiritualidad vivida por mujeres a lo largo de toda la historia, y eso yo creo que es una riqueza para cualquier creyente y también para no creyentes. Lali Giovanni. Sí, yo tengo la sensación y bueno, pues Estoy escuchando una conferencia. con una amiga del Ministerio de Igualdad que hemos estado trabajando cosas para un Vino aquí a congreso la conferencia en Boston. malísima, Ella malísima. estaba Con Pepa como Torre. muy sorprendida. ¿Cuál es Pepa Torre? Perdona, perdona, Nuria, que te interrumpa. Vamos ¿La a que está favor a hablando? cerrar los micrófonos cuando no hablemos, ¿vale? Para que no haya interferencias. Perdona, Nuria. Yo no sé Nada. entrar en otra cosa, ¿eh? Es que yo me gusta online, vamos, no digo yo precisamente esa, Vale. esa mujer, sino Hay todavía por ahí unas con los micrófonos. Sí, pero podéis silenciarlas vosotras. y van a hacer algo, me avisan. Estoy escuchando una conferencia. ¿Qué vas a decir algo? Estaba pensando que es lo que estaba leyendo lo que Dios quiera que no nos estén escuchando, porque si no, Ah, yo creo que no, ¿no? déjalo después de la noche. Bueno, voy a intentar seguir. A ver si levantando un poco la voz puedo silenciar. Bien, lo que estaba diciendo es que me parece que también es un libro que pueden leer personas que no son creyentes, en el sentido de que estos textos nos abren también a una realidad de preocupación de mujeres por mujeres en momentos en los que nadie se preocupaba de las mujeres. Quiero decir, a día de hoy tenemos el Ministerio de Igualdad, tenemos muchos grupos que se preocupan por las mujeres, bueno, pues en la época que estas mujeres se preocuparon por las mujeres, no había
no había mujeres, no había nadie más preocupándose por las mujeres. Y yo creo que esto también, ¿no? Es un descubrimiento, esto puede ser un enriquecimiento para cualquier lector, independientemente de su fe. Obviamente no va a entender lo que entiende alguien que es creyente, pero creo que podría ser también un destinatario, ¿no? Y lo que vamos a encontrar en sus páginas, pues es fundamentalmente una pequeña biografía de cada una de estas mujeres, que yo creo que eso es una cosa, una aportación del libro interesante, porque en 2 páginas, ¿no? Se sintetiza esa biografía de tal manera que en muy poco tiempo uno puede leer y hacerse idea de lo que son los rasgos fundamentales de la vida de esa persona. Y de verdad que están muy bien hechos y transmiten mucho y muy bien. Y después de la biografía hay una pequeña referencia bibliográfica y luego ya los textos, la selección de textos, como os decía antes, eh, mm, bajo un epígrafe que repite ciertos temas que por lo tanto aparecen como temas transversales, ¿no? Y luego cada uno de estos textos tiene unas palabras clave subrayadas, lo que nos permite luego en los índices finales poder encontrar una serie de palabras referidas a textos de distintas mujeres, de tal manera que el libro, ¿no? Bueno, nos encontramos la historia de la mujer y sus textos, pero también el libro posibilita, ¿no? Realizar vínculos y conexiones entre unas mujeres y otras. Pepa, no se te oye. Es que tienes apagado el micro. Que una cuestión también muy interesante de las mujeres que aparecen, ¿no? Es que aparecen también aquellas mujeres laicas que quisieron formar parte de la compañía, mujeres del Círculo de Gandía que quisieron irse a América Latina, pidiendo la posibilidad de entrar, Isabel Roser, ¿no? O sea, un poco es interesante también esos textos que aparecen, ¿no? Como obra de la investigación también de muchas autoras y autores, y me imagino que de José de Castro entre ellos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que escucharlas a ellas, ¿vale? Por eso os propongo, hemos hecho, no de todas, hemos hecho una pequeñísima selección de algo que previamente en su momento preparó Nuria, ¿vale? Vamos a hacer una proyección y vamos a leer unos textos muy breves de algunas de estas mujeres ignacianas. No. Nos sale una mujer ignaciana que se llama Marta, contemporánea con su marido. Ahora sí, muchas gracias, Marta. Sí, esas son algunas de los rostros de las autoras, que también desde la editorial se encargó a una dibujante, ¿no? que hiciera estos dibujos con cada uno de los rostros, ¿no? Estas experiencias espirituales que tienen rostro, que tienen cuerpo de mujer. Me han llamado a alguien, pero no. ¿Quieres? ¿Pasamos? No le he cogido. Tengo la certeza de que no te cansarás de mí. No me abandonarás jamás. Magdalena Sofía Barat, fundadora del Sagrado Corazón. Y no tema vuestra merced flaqueza de mujer, porque donde el Señor pone la mano, de lo flaco hace fuerte, y cuando la alza, lo fuerte se hace flaco. Juana de Austria o Mateo Sánchez, la jesuitesa. Yo soy la nada en mi persona para convertirme en tu hija, tu hermana, tu esposa. Emil Dultremont, fundadora de las Hermanas de María Reparadora. Que todas las palpitaciones de mi corazón, aun durante mi sueño, os revelen mi amor. Bonifacia Rodríguez Castro, fundadora de las Siervas de San José. En vuestras manos me pongo. Dios mío, disponed de mí y de todas mis cosas. Alberta Jiménez, fundadora de las Religiosas de la Pureza de María. Sé a quién escogí y por qué la escogí. Quien te dio el deseo, te dará el poder y la gracia. Cándida María de Jesús, fundadora de las Hijas de Jesús.
Te alabo y te doy gracias, Señor, porque nos quieres como a las niñas de tus ojos, por tu amor que desborda todo entendimiento. Rafaela y Pilar Borrasa y John, fundadoras de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Y estáis, Señor, dando ser a todas las criaturas, haciéndome ser palacio vuestro. Vicenta María López de Vicuña, fundadora de las Religiosas de María Inmaculada. Quisiera que todos los latidos de mi humano corazón cantasen el himno perpetuo de acción de gracias más tierno y sentido a Jesucristo. Margarita María López de Maturana, fundadora de las Misioneras Mercedarias de Barri. Me arrojaré en tus brazos, pues cuanto menos tengo, más espero de ti. María Jesús Herruzo, fundadora de las Obreras del Corazón de Jesús. Señor, sola no puedo nada. Contigo me atrevo a todo. Rosario Villalonga Lacabe, fundadora de la Institución Benéfica del Sagrado Corazón. Bueno, pues hemos escuchado algunas palabras de ellas, hay muchas más en el libro, pero ellas también hoy nos habita su espíritu y nos invitan a ser mujeres con palabra, ¿no? Mira, Nuria, es interesante ponernos en contacto con ellas directamente. Pero antes de pasar adelante, a mí me gustaría preguntarte ¿cómo podemos utilizar este libro? Es decir, ¿qué recomendaciones nos haces a la hora de leerlo? Al ser un libro tan gordo, ¿no? A mí me parece que asusta empezar a leer desde el principio hasta el final. O sea, ¿cómo nos recomiendas que lo podamos leer de forma que realmente nos llegue y podamos establecer cierta comparación? Sí, yo creo que este libro tiene como muchas puertas de acceso, ¿no? Y uno se puede acercar a él, bueno, como con distintos objetivos y da lugar bueno, a poder enriquecerse con esas distintas entradas. Una de las primeras entradas es esta que acabamos de hacer, los textos, digamos, oracionales, ¿no? Al final del libro hay un pequeño anexo con textos oracionales de cada una de estas mujeres. Así que es posible como rezar con ellas, ¿no? En este libro. Por otra parte, bueno, también otra de las posibilidades que nos brinda el libro es, bueno, acercarnos a una figura, ¿no? Escoger una figura, pues no sé nada de esta mujer, pues leo su biografía y luego, bueno, pues voy leyendo suavemente sus escritos. Yo a nadie recomiendo que lea un capítulo de un tirón, porque, claro, son escritos esenciales, entonces son escritos profundos que tienen, digamos, mucho contenido y no son para leerlos corriendo. Se puede leer corriendo más o menos la biografía, pero luego los textos son para ir leyéndolos pues despacito, algún texto cada día, etc. Eso si queremos ir acercándonos una a una, ¿no? Pero luego el texto al final en los índices, como os decía antes, y también en el propio, en los propios subcapítulos de cada capítulo, nos está brindando, bueno, temas que abordan cada una de las figuras o que se abordan en todos los capítulos. Por ejemplo, tema misión o tema ejercicios ignacianos, ¿no? Entonces, también una puede ir caminando por el libro de epígrafe de ejercicios ignacianos a epígrafe de ejercicios ignacianos e ir viendo cómo mujeres ignacianas de distintos momentos, de distintas ubicaciones, viven esos ejercicios o piensan en los ejercicios o comentan los ejercicios, ¿no? Y luego ya, si queréis, en un nivel como más fino, más detallista, ¿no? Están los índices de palabras, ¿no? Que eso nos permite, pues esto, acercarnos a la palabra
corazón, a la palabra justicia, a la palabra mujer, ¿no? Y ahí nos encontramos las referencias de dónde hay textos que tocan este tema, ¿no? Y permite una lectura transversal de todo el libro, siguiéndole la pista a un tema, a una palabra, a una categoría, ¿no? Por eso el libro sirve desde un libro de mesita para orar, para adentrarme en la espiritualidad de estas mujeres, en la vida de estas mujeres, hasta para investigar, ¿no? Para realizar una investigación acerca del pensamiento de las mujeres a lo largo de los siglos sobre este aspecto. Bueno, pues digamos que el libro brinda, ¿no?, la posibilidad de encontrar todos estos textos y poder trabajarlos, ¿no?, para investigar o para preparar una conferencia o para estudiar un tema que me interesa. Todas estas cosas yo creo que están como posibilidad, ¿no?, debajo del libro. Así que al libro no hay que tirarse directamente para leer desde la página 1 hasta la página última, ¿no?, sino que es un libro que es una invitación a hacer acercamientos suaves o más intensos, de muy distinto tipo, pero para ir y venir al libro. Una cosa que también Gracias, Nuria. una cosa que nos llama la atención cuando nos acercamos al libro, que bueno, que la sabemos, pero se nos confirma, ¿no? Es la fecundidad de la matriz ignaciana, ¿no? La capacidad de atracción que tuvo esta espiritualidad, la espiritualidad de Ignacio, las propias constituciones de la Compañía de Jesús, la capacidad de atrapar, de seducir, de encontrar en ellas una propuesta de emancipación, de liberación para las mujeres y de seguimiento a Jesús, ¿no? De ahí la fecundidad de congregaciones femeninas de espiritualidad ignaciana y de mujeres laicas con esta inquietud que en aquel momento no pudo ser o fue de forma fallida, a las actuales compañeras hoy de espiritualidad ignaciana que también estáis aquí presentes en este conversatorio, ¿no? Solamente de 1815 a 1976, como nos recuerda también el libro, se fundaron 209 congregaciones de espiritualidad ignaciana femenina. Y el libro va a recoger textos de 15 de estas mujeres fundadoras, ¿no? Pero quizá lo que nos podemos preguntar hoy, y eso es lo que os queremos preguntar a las dos, a Nuria y a Carmen, es ¿qué hay detrás de esta fecundidad carismática? ¿Qué hallaron aquellas mujeres y qué seguimos hallando las mujeres hoy para sentirnos atraídas por esta espiritualidad ignaciana y para recrearla desde las mujeres que somos hoy, desde la realidad de hoy? Si quieres, Nuria, empezar y luego sigue Carmen, o como queráis, o Carmen, como queráis. Bueno, yo creo que hay muchas causas, ¿no? Y que estas causas como que se les puede seguir la pista también desde las primeras mujeres que vivieron en tiempos de Ignacio casi hasta a la actualidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay un rasgo que acompaña todas estas fundaciones y que tiene que ver con el modo de vida a la ignaciana. Y cuando hablo del modo de vida a la ignaciana, hablo de una vida fuertemente apostólica, de una misión universal, ¿no? Y de una propuesta de seguimiento de Jesús, esto, radicalmente apostólica y radicalmente universal. Es decir, ninguna se conformaba con empezar un proyecto que fuera nada más para la ciudad o para el pueblo donde estaba, ¿no? Enseguida tuvieron esta visión y esta necesidad de expandirse, ¿no? Y, y junto a esto, este modo de vida activa, sin clausura y con una cierta libertad, primero del ordinario del lugar, porque son congregaciones que intentan repetir el modelo de constituciones o de reglas ignacianas y por lo tanto una dependencia más directa del Papa, no tanto del obispo, aunque bueno, esto es un proceso que tiene sus pasos, pero hacia donde iban era ahí. Y yo creo que también es una espiritualidad para corazones libres.
Es decir, cuando uno se asoma a la vida de estas fundadoras, hay una cosa que se percibe, que posiblemente son mucho más libres, ¿m? A la hora de moverse frente a la norma, a lo que es la estructura de vida religiosa en aquella época que nosotras. Es decir, se percibe una grandísima flexibilidad y una grandísima libertad. Y yo creo que esto tiene que ver también con este modo de vida a la ignaciana. Y hay otro rasgo que tiene que ver ya con lo más carismático, que son los ejercicios espirituales, ¿no? Todas ellas beben de la escuela de ejercicios espirituales. Ese va a ser el eje fundamental de todas las congregaciones de espiritualidad ignaciana femenina, ¿no? Y esta atracción de los ejercicios espirituales, yo también creo que tiene que ver con dos cosas, ¿no? Con el propio Ignacio, ¿no? Que era una personalidad muy equilibrada en el conocimiento de las dimensiones masculinas y femeninas que tenía dentro de él. No solamente como varón, que sí lo conocemos al principio, caballero, atraído, pero a la hora de la verdad y posiblemente como fruto de su conversión, aparecen en Ignacio notas de personalidad que podríamos decir que son fuertemente femeninas. Y esto se transparenta en los ejercicios. Y, y yo creo que en último término, el carisma que recibe Ignacio es un carisma, como todo carisma, que es un don del Espíritu para la Iglesia. Ignacio lo recibe y lo encarna en una forma concreta e histórica, que es la compañía de Jesús, pero el carisma siempre es mucho más grande que aquel que recibe el carisma. Y el carisma tiene vida propia. Y entonces ese carisma con vida propia se encontró con un grupo bastante grande de mujeres que lo acogieron y lo encarnaron, rescatando esa dimensión femenina de los, no solamente ya de los ejercicios de ese mismo, del propio carisma, y lo concretaron y lo encarnaron, ¿no? Desde su ser de mujeres y en la situación en la que estaban, ¿no? Eh, y yo creo que esto en el siglo XIX era bueno, habría posibilidades infinitas a muchas mujeres que justo en ese siglo estaban preocupadas por la situación que otras mujeres vivían, menos afortunadas que ellas, y por intentar dar respuesta a estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí posiblemente estén como los núcleos de mayor atracción, que yo creo que se repiten a día de hoy, aunque a día de hoy yo creo que también la espiritualidad ignaciana conecta con nosotras, con nuestra cultura y con nuestra sensibilidad también desde otros lugares, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, la integración de polaridades de la espiritualidad ignaciana es algo que para las mujeres es mucho más fácil de asumir, de entender y de vivir que para los varones. Entonces, eso está en la espiritualidad ignaciana, pero ciertamente para nosotros ese es un lugar, digamos, cómodo, porque está más en nuestra idiosincrasia, ¿no? O la propia ruptura que ofrecen los ejercicios de algunos estereotipos simbólicos típicamente masculinos al incorporar los femeninos, ¿no? Y por poner un ejemplo nada más de dos cosas que me parece que son muy concretas y que se perciben en ejercicios, ¿no? Bueno, la asignación de género, ¿no? Ha dado siempre a los varones, los ha vinculado con el tiempo lineal, con el tiempo que progresa, con una meta que alcanzan, con la eficacia para alcanzar esa meta. Y a las mujeres se nos ha asignado el tiempo circular. Demos vueltas hasta que nos mareemos, pero que no salgamos demasiado que no hagamos excursiones, digamos, hacia el fin en el tiempo. Bueno, pues Ignacio lo que hace es, sin renunciar a ese tiempo que abre a un horizonte hacia adelante, recupera,
¿no? El tiempo circular y lo recupera en algo que todas hemos hecho millones de veces en ejercicios, que son el ejercicio de repetición, de volver al mismo sitio, pero volver más intensamente, volver más profundamente. Bueno, yo creo que ese es un ejemplo claro. Y en lo que se refiere, por ejemplo, al espacio, también, o sea, a ver, la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad para discurrir por el mundo, ¿no? Y por lo tanto, digamos que es una espiritualidad que sería típica del espacio de varones, que es el mundo. Y el espacio de la mujer, tradicionalmente, es la casa, el hogar, lo que se llama el espacio ovular. Bueno, pues de nuevo, Ignacio, sin perder, ¿no?, este dinamismo de discurrir por el mundo, recupera ese espacio ovular como algo central dentro del carisma y dentro de la vida de la compañía, porque solo los vínculos que unen a los amigos en el Señor son los que posibilitan pensar un sujeto colectivo, un cuerpo, y posibilita una misión que es una misión de todos, ¿no? Y entonces ahí vuelve a haber espacio para los lazos afectivos, para lo sentimental, etcétera. Bueno. Interesante, Nuria, sí. Carmen, ¿a ti en ese sentido, qué te parece? Sí, yo comparto mucho, bueno, sé bastante menos del tema así de la espiritualidad de Ignacio, pero situándome por completar un poco, porque comparto lo que dice Nuria, por completar, yo he visto desde el aspecto más histórico y epocal de cuando nacen estas congregaciones femeninas, desde Trento, que es un momento muy significativo en la historia de la Iglesia, pasando por ese momento importante del 19, mediados del 20, ¿no? Ahí hay una serie de circunstancias para las mujeres, de contexto, que de alguna manera pueden favorecer también eh, que las mujeres se enganchen justamente con la propuesta ignaciana, con la propuesta de Ignacio. Y por cosas que ya Nuria también ha dicho, ¿no? Por un lado, el tema, quiero decir, la propuesta de de ejercicios espirituales a las mujeres les facilita personalizar una experiencia, ¿sí? De una manera diferente a la que venían más acostumbradas en los espacios más conventuales, ¿no? Y por otro lado, le aporta categorías también para expresar la experiencia. Y unas categorías que están un poco también en lo que decía Nuria, que tiene que ver con un proyecto que va más allá del ámbito de la clausura, o sea, de la experiencia religiosa femenina más de clausura, que está más implicada hacia la misión y que es una inquietud que las mujeres, a partir de la época moderna, sobre todo, ¿no?, empiezan a manifestar de forma más pública, ¿no? O sea, esa búsqueda de acción y de proyección de su fe también, ¿no? Y entonces encaja muy bien el modo de proponer que hace Ignacio para ellos, evidentemente, pero también las mujeres se apropian por un lado de esa dinámica de categoría espiritual y de personalización que aportan los ejercicios, pero por otro lado la misma organización eh, de estructura que hace Ignacio para la compañía, que se va a reflejar con mucho en las congregaciones religiosas, también les ofrece una estructura que les permite el cambio de la vida de clausura a la vida activa, ¿sí?, de una forma pues bastante fluida. Y ahí en los escritos de estas mujeres yo observaba mucho ese vínculo, ¿no?, entre, bueno, el proyecto compartido, la obediencia, la misión, la universalidad. Hay una serie de elementos que están en la forma de concebir Ignacio en la Compañía de Jesús, y a las mujeres se le ajustan muy bien en su propia perspectiva. Y de hecho, sobre todo en el 19, que es un poco lo que yo más conozco, esa estructura más jerarquizada en ese momento les ayuda, por un lado, a defender su propio proyecto frente a las instancias eclesiásticas, ¿no?, obispos y demás. Les permite también hacerlas universales, ¿no? No solamente locales, como decía antes Nuria, cara a la misión, y les permite, claro, al centralizar les permite la existencia, que a veces es también conflictiva en sus momentos, de una superioridad general, ¿sí?,
Y todo eso no es una estructura en balde, sino que está animada por una espiritualidad que la justifica, que la sostiene, que la propicia, etc. Y por otro lado, yo creo que también la misma actuación de la Compañía de Jesús en relación con las mujeres, de acompañamiento espiritual, también favorece el conocimiento y la propuesta que a ellas les ayuda a formular, porque lo importante es lo que ellas después formulan a partir del contacto con la espiritualidad ignaciana. Entonces, la dirección espiritual, los grupos de mujeres que se generan en torno a la Compañía de Jesús, ¿no? En las distintas épocas, pero especialmente en el 19, y ahí también las distintas épocas que vive la Compañía de Jesús, cuando es más cuestionada, prohibida, etcétera, permite también cómo pues que estas mujeres que conectan por todo ese dinamismo que les da la modernidad, porque no solamente la modernidad pasa por la vida de los varones, pasa también por la vida de las mujeres, ¿no? Y entonces ellas también buscan ese otro modo de, ¿no? Y yo creo que esta espiritualidad, y estoy hablando un poco desde el punto de vista más histórico, les permite, ¿no? Y además, algo que es muy importante, les permite abrir grietas al patriarcado vigente, aunque asumen muchas cosas del patriarcado, pero les permite abrir grietas y generar liderazgos, que es muy importante, desde una espiritualidad que permite una personalización muy significativa y una proyección en la misión que también, bueno, pues genera, bueno, la misma dinámica que la compañía, ¿no? Que es eh, el proyecto para la misión. Y el proyecto para la misión desde unas claves concretas y unas categorías espirituales, que yo creo que es muy importante, que ellas castan muy bien, las aterrizan muy bien después en las distintas propuestas, ¿no? Yo creo que hay elementos muy, yo creo que también es muy importante, ¿no? Por eso se generan muchos grupos de mujeres en esos periodos, ¿no? A veces más intensos que otros, pero bueno, por completar un poco lo que comentaba Nuria y no entrar. Sí. Gracias a las dos. Gracias. Mira, a mí todo esto me resulta interesantísimo, ¿no? Yo me gustaría haceros otra pregunta, concretamente, por ejemplo, a ti, Nuria, pero valdría. Nos encontramos con que estas fundadoras son mujeres verdaderamente maestras espirituales. Y maestras espirituales que se identificaron con la espiritualidad ignaciana, diríamos que recibieron de Ignacio y de los jesuitas, ¿no? Podríamos decir que aparecen en ellas algunas características comunes, es decir, podríamos decir que la espiritualidad ignaciana, cuando prende en una mujer, tiende a tener unas características propias, de tal forma que podríamos hablar de una espiritualidad ignaciana femenina, es decir, vista y vivida desde las mujeres. Esta es una reflexión que tenemos mucho en la red Miriam, pero a mí me parece que sería bien interesante que a mí me parece que nos dijerais algo de esto. Es decir, se podría encontrar características comunes en estas mujeres que al mismo tiempo son verdaderas maestras, ¿no? Bueno, yo creo que la lectura del libro nos va abriendo a esta posibilidad, ¿no? Hay una parte que yo creo que tiene que ver con esto, con lo que decía antes, ¿no? Con cómo es Ignacio, cómo esto se transparenta en los ejercicios y cómo hay dinamismos muy femeninos dentro de la propia espiritualidad ignaciana que se acomodan mucho mejor a nosotras y que nosotras somos capaces de desarrollar mucho más que lo han hecho o lo hacen los varones. Pero luego hay notas como que se repiten en casi todas eh, y que no son simplemente características de la espiritualidad ignaciana, ¿no? Son notas que sí, teniendo su fundamento, su base en la espiritualidad ignaciana, al prender en estas mujeres, tienen una realización, una concreción histórica que yo creo que sobrepasa sí, la forma de vivirlas
la Compañía de Jesús o los jesuitas, que son la primera encarnación histórica de esto. Y, por ejemplo, pienso en el seguimiento de Jesús pobre y humilde, ¿no? Este es un rasgo típico de la espiritualidad de Ignacio. Es un rasgo que transparece claramente en los ejercicios. No sé si es un rasgo que transparece tan claramente en los jesuitas, pero lo que es cierto es que si una se asoma a estos textos y a estas mujeres, está claro que esto es un elemento que se repite y es un elemento que se concreta en el trabajo en las fronteras de la Iglesia, en las brechas mayores de la sociedad, en las heridas más sangrantes de su momento histórico, ¿no? Y yo creo que eso podríamos como sacarlo como una característica. Hay otra que también se ve bien en el texto, en los textos, quiero decir, que es esta, que ya había comentado algo antes, ¿no? Como esta preocupación por las mujeres y las niñas, ¿no? El intento de rescatarlas de situaciones de marginación, de pobreza, de exclusión, de abuso, de miseria, pero al lado del intento de rescatarlas de ahí, el intento de transmitir educación. O sea, hay una certeza enorme que el único modo de romper, ¿no? Estas dinámicas, estos círculos de la pobreza y de la exclusión pasa por la educación, pasa por empoderar a estas mujeres, ¿no? Educándolas, capacitándolas para trabajar, etcétera. Eh, y otra característica más que yo rescataría también de aquí es que todas estas mujeres fueron mujeres muy rompedoras, muy osadas, ¿no? También muy resilientes y creativas ante los obstáculos, ante las dificultades, muy luchadoras por algo que fue difícil para ellas, que fue justamente tener unas constituciones afines a las de Ignacio o unas reglas afines, no se las dejaban o si se las dejaban no les dejaban. Bueno, todo esto yo creo que nos deja ver que la espiritualidad ignaciana femenina es una espiritualidad para mujeres valientes, determinadas, capaces de abrazar los retos de una disponibilidad al espíritu y para mujeres capaces de libertad. Y esto tiene que ver con el porqué de la atracción, pero yo creo que tiene que ver también con un rasgo de vivencia de este carisma, ¿no? En clave femenina. Y luego yo creo que hay otros rasgos, ¿no? Que podríamos llamar más específicamente femeninos dentro de la espiritualidad ignaciana, pero que, bueno, son rasgos, digamos, de acentuación, ¿no? De elementos que quizá dentro de la espiritualidad ignaciana, tal como se vive en el mundo jesuítico, no están tan acentuados y que la vivencia dentro de las congregaciones y de los grupos, no solamente las congregaciones, los distintos grupos de espiritualidad femenina, de mujeres laicas también, bueno, están más acentuados, están más vivos, ¿no? Y uno de ellos yo creo que es la disponibilidad, eh, disponibilidad a recibirse, ¿no? Lo que en Ignacio en los ejercicios aparece como el ser recibido, ser elegido, es decir, una cierta pasividad activa, ¿no? O una gran actividad para posibilitar la pasividad de recibir que se devuelva, ¿no? En una sana actividad que no nace de nosotras, sino que nace de quien tiene que nacer, ¿no? Y yo creo que esto también se percibe en los textos con claridad. Y luego rasgos como el cuidado, la cura personalis, que es una cosa, bueno, uno de los rasgos definitorios de la espiritualidad ignaciana, y que yo creo que vivimos, ¿no? con un potencial mayor nosotras.
las mujeres, ¿no? Todo el tema del cuidado, todo el tema del acompañamiento, no porque ellos no lo vivan, sino porque nosotros vivimos un tipo de acompañamiento, ¿no? Mucho menos distante, mucho más cuidado, posiblemente más en clave de familia. Muchas de estas mujeres eran viudas, tenían familia y esto se percibe en los textos, ¿no? Quien viene de un contexto familiar y genera una familia espiritual en su entorno, ¿no? Y también el vivir una espiritualidad más encarnada en lo corporal, más fácil de entrar en relación con los sentidos, con las emociones, eh, más fácil de vivir en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo ordinario, ¿no? Yo creo que la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad del magis, pero lo que nos enseñan estos textos es que estas mujeres eran capaces de vivir un magis enorme en un minus minúsculo. ¿No? En un minus minúsculo. No tenían grandes posibilidades, no tenían unos proyectos inmensos, pero le daban a eso pequeño, ¿no? Una fuerza enorme. Y al lado de esto, todo el mundo de las relaciones, ¿no? La espiritualidad ignaciana es una espiritualidad de contemplativos en la acción. Faust decía que las mujeres ignacianas somos contemplativas en la relación y yo creo que eso tiene mucho de verdad, es decir, el ser capaces de buscar y hallar a Dios en todas las cosas tiene una cosa, por llamarlo algo, donde las mujeres lo encontramos con bastante facilidad, que es la relación. Es decir, entendiendo la propia relación como lugar teológico, facilitando vínculos con otras redes. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que no sé, a mí tampoco me gusta mucho pensar en una espiritualidad ignaciana femenina con contornos demasiado definidos, porque yo creo que justamente la libertad ignaciana es uno de los rasgos que más ha cautivado a la espiritualidad femenina, ¿no? Entonces, siempre va a haber rasgos que tengamos más o menos comunes, pero yo creo que también hay una variedad y una riqueza, ¿no? Que no deberíamos perder, o sea, alimentar los rasgos comunes y permitir que esos rasgos comunes, ¿no? se expresen en diversidades que no exigen la repetición de todos los rasgos o que no ponen una condición de posibilidad. Yo si lo pienso a nivel musical, yo creo que la espiritualidad ignaciana femenina está más llamada que a ser una sinfonía clásica de muchos timbres, voces, instrumentos, a ser una composición de jazz, ¿no? Donde hay un centro que es claro y donde hay, bueno, improvisaciones que van enriqueciendo la melodía, que a veces se cruzan con otras, que a veces no. Bueno, yo creo que esa también es una riqueza, ¿no? de la espiritualidad ignaciana femenina. Me parece, por lo menos. Gracias, Nuria. Muy Gracias, Nuria. interesante. Muchas gracias. Nos ha dicho Nuria entonces que estas mujeres de las que venimos, estas genealogías, eran mujeres valientes, con una gran disposición al espíritu, capaces de libertad, eh, de orquestar música de jazz en medio de la locura de su mundo y de nuestro mundo. Y por eso te pregunto, Carmen, a ti, ¿en qué medida nosotras hoy, mujeres cristianas hoy de espiritualidad ignaciana o interesadas por ella, a qué nos compromete el legado de estas mujeres, ¿no? En un contexto de apuesta que hay que empujar, que hay que disponerse, pero que también hay que empujar a la sinodalidad en un contexto de guerra contra la vida, como dice Yayo Herrero, ¿no? En este desastre mundial que vivimos, ¿no? O sea, ¿a qué nos compromete este legado, ¿no? ¿Por dónde te parece que iría nuestra aportación sencilla, humilde, dentro de esta genealogía también de ignacianas que formamos parte? Bueno, la verdad es que ellas se impulsan precisamente por la misión.
se impulsan precisamente por la carencia, por dar respuesta, ¿no?, a las carencias, por dar respuesta a los desafíos de su época, ¿no? No solo los propios, sino los de su contexto y especialmente con otras mujeres, ¿no? Y lo hacen en el contexto en el que viven. A mí me parece que una de las cosas que nos compromete es a releerlas, ¿no?, a releer su itinerario vital y a releerlo desde nuestro presente, ¿no?, a recuperar esas claves de audacia, de libertad, de liderazgo, ¿no?, de capacidad de mirar dónde estaba el desafío en su entorno y tener la audacia para afrontarlo a pesar de todas las dificultades, ¿no? Y hacerlo pues desde nuestro presente, hacer ese esfuerzo de memoria y de relectura que yo creo que es importante, ¿no? No solamente quedarnos con el tesoro recibido de ellas, ¿no? Ese tesoro espiritual, ese tesoro institucional, ¿no? Sí, esa genealogía también en la que nos incorporamos, no mantenernos solo ahí en el legado, sino ser capaces de ensanchar esa tienda en la que ellas construyeron para poder responder a nuestros propios desafíos también, ¿no? Y ellas pueden ser unas grandes acompañantes, ¿no?, de las que podemos aprender a afrontar, ¿no? Y aprender a manejar también las situaciones, porque ellas viven muchas situaciones conflictivas, ¿no?, precisamente por responder a la misión. Y por otro lado, a mí una de las cosas que me parece también importante en el presente es que esas vidas que de alguna manera este libro entreteje y enreda, ¿no?, y sitúa en un conjunto, con esa misma metáfora de Nuria, ¿no?, en ese concierto de jazz, ¿no?, en el que ahora las podemos escuchar, pues también nos compromete a esa sororidad también espiritual y femenina, ¿no?, de vivirnos también, apoyarnos, ¿no?, en este momento, en nuestro presente. Ellas, algunas se conocieron, algunas se apoyaron, otras no en su contexto, pero hoy tenemos la posibilidad de escucharlas en el concierto de jazz y por lo tanto podemos también incorporarnos a esa melodía y sobre todo esforzarnos en que esa melodía siga viva, siga escuchándose, ¿no?, en el presente. Y poder conversar también entre nosotras esas historias de vida, ¿no?, devolverles ese protagonismo. Yo creo que espiritualmente nos puede ayudar a todas, ¿no?, a esa resiliencia también de la que se hablaba en algún momento, a esa solidaridad, a esa misión, al acompañamiento. Yo creo que uno de los grandes desafíos del presente, en la vida ignaciana y en cualquiera, pero en concreto en la nuestra, porque es tan importante lo del acompañamiento, pues, pues rescatar de ellas también esa dimensión de acompañantes, ¿no? Y hacerlo también en nuestro presente una tarea prioritaria, ¿no? Porque ellas la vivieron, ¿no?, a lo mejor de otras maneras diferentes, ¿no? Pero ya el hecho de acompañar al grupo con el que fundan, el hecho de acompañar a otras mujeres, el hecho de aprender a acompañarse a sí mismas, ¿no? Toda esa dinámica que ellas las expresan de muchas maneras, ¿no?, y a lo mejor en categorías que a lo mejor no son tan contemporáneas, ¿no?, pero desentrañar ahí y sostenernos ahí en la legitimidad de ese proceso de acompañarnos y acompañar en el presente desde la espiritualidad que ellas nos han transmitido y desde el carisma, el proyecto, todas estas cosas, yo creo que son elementos que pueden ser significativos para el presente, ¿no? Y a mí me parece importante también ahí que, que dentro de ese dinamismo porque muchas veces las hemos pensado a estas mujeres en nuestras instituciones, ¿no?, precisamente por las claves de, de casi todas las hemos ido haciendo santas, ¿no?, en distintos momentos de la historia. O sea, a lo mejor muchas veces nos hemos centrado mucho en resaltar todas esas dimensiones de santidad desde el marco tradicional de lo que se entiende por santidad. Y hay muchos elementos que a lo mejor en ese marco quedan fuera, ¿no?, y que son relevantes y que nos pueden ayudar mucho en el presente, pues a,
a vivir, a vivir ignacianamente desde nuestras espiritualidades y como mujeres en el presente, la realidad es que nos toca vivir, que vosotros nombrabais lo de la sinodalidad y lo del conflicto, o sea, del mundo difícil en el que vivimos. Su mundo también era muy difícil, ¿no? Su mundo también era muy difícil, ¿no? Y ellas, bueno, afrontaron lo que pudieron y lo afrontaron con, yo creo que con acierto y elegancia en muchos momentos. Bueno, pues ese aporte de construir, lo decía antes Nuria, en relación, tiene mucho que ver con lo sinodal. El ser capaces de acompañarse y, y, y ayudar a acompañarse a otros, yo creo que también es un elemento muy contemporáneo y muy necesario para afrontar el mundo en el que nos toca vivir, fuera y también hacia dentro de nuestras instituciones, ¿no? Que también vivimos situaciones pues complejas y difíciles del presente. Bien, bueno, gracias, Carmen. Como la vida termina en algún momento las cosas, pues no podemos seguir eternamente preguntándoos cosas, pero habría muchas cosas más que me gustaría preguntaros. Pero solamente deciros, ¿cómo cerraríais es una pregunta para las dos, ¿no? ¿Cómo os gustaría cerrar este diálogo? ¿Qué más nos podéis decir que no nos hayáis dicho y que de cara a motivarnos más en el libro y en todo lo que supone el libro? Bueno, yo no sé, sí, habría muchas cosas, pero a mí sí que me gustaría terminar subrayando algo que está, bueno, de alguna manera en las narrativas del libro, pero que uno percibe más en las mujeres, ¿no? En estas mujeres, ¿no? Como que es su mirada hacia el futuro con con una esperanza siempre arriesgada, y con una confianza, eh, sí, inexpurgable, es que no, sin dejar brechas, ¿no? Yo creo que todas han caminado así, es decir, que sí han podido ser resilientes, creativas, todo esto ha sido porque su vida se mantenía en una confianza sin fisuras, y porque las movía una esperanza tremendamente arriesgada, eh, y un amor incondicional, a Dios y a los hombres. Señor Nuria, Yo, ¿alguna cosa, Carmen? sí, lo que me gustaría decir hacia el final es que es invitarnos a todas a visibilizarlas, ¿no? No solo aprender de ellas, sino a compartir el tesoro que ellas suponen en nuestro caminar espiritual, vital, vocacional, ¿no? A cada una de nuestras congregaciones, pero a compartirlas con otros, a leerlas desde el presente y ponerle voz contemporánea para que, del mismo modo que ellas fueron capaces de construir lo que construyeron en sus contextos y capaces de transmitir un proyecto que llegó hasta nosotros después de unos cuantos siglos, unas más y otros menos, pues hoy puedan ser también agentes de transformación y sugerentes para vivir la fe en el presente. Y que ellas con sus nombres, en esa genealogía de mujeres, ellas con sus nombres puedan hoy también ayudar, no solamente ayudarnos a vivir, sino a transmitir. Y ahí hay un trabajo interesante pues de actualizar su memoria, de releerla y de compartirla, que a veces lo vivimos mucho hacia adentro y en nuestras claves internas, individuales de cada Sí. institución, pero que a lo mejor el poder compartirlas, el poder ofrecerlas, el poder, no sé, hacer ese trabajo de traerlas al hoy, yo creo que es de justicia y además
yo cuando leía el libro, y sí que lo leí un poco todo seguido, pero cuando lo leía yo decía, claro, es que aquí hay una cantidad de experiencia espiritual, de vida, de proyectos, de liderazgos, de resiliencia, pero también de creatividad, de humanidad, de profunda humanidad, de mujeres profundamente arraigadas en su vida y en su proyecto, que es algo que tenemos que ofrecer. Luego tendremos que buscar cómo, eso ya es otro tema, ¿no? Pero yo creo que ahí, y luego pues ponerlo también en el espacio de la cultura, es decir, son textos significativos de distintas épocas que están llamados también a jugar un papel en la historiografía eclesial, pero también la historiografía civil, por llamarlo de alguna manera, por separar, que no sé, y devolverles ese lugar que también les pertenece. Muy bien, muchas gracias, Carmen, también. Junto con este modo de cerrar el conversatorio, que ahora va a haber una parte de preguntitas, si alguien quiere preguntar algo, añadir algo, pero también nosotras, Pilar, Marta y yo, queríamos cerrar esta parte con dos mujeres. No hemos podido leer los textos de todas las mujeres, ¿no? Pero hay dos mujeres que hemos dejado para el final, porque de alguna manera fueron las primeras, ¿no? Fueron las primeras en intentar hacer histórico este sueño de una forma de vida religiosa a lo ignaciano, ¿no? Y se encontraron con inmensas dificultades. Una de ellas lo consiguió, Juana del Estonac en Francia, y otra de ellas, Mary Ward, lo intentó, lo empezó a conseguir, pero enseguida la declararon hereje y les pusieron una bula de hereje a su congregación, aunque su congregación, el sueño comunitario y de misión de Mary Ward, encontró también resquicios en otros lugares, como en Alemania, donde la institución pudo ir desarrollándose, ¿no? Vamos entonces con Juana del Estonac y con Mary Ward. Este texto de Mary Ward no está en el libro, no está recogido en el libro, pero es un texto que a la Revuelta de Mujeres en la Iglesia nos gusta mucho y que cuando vamos dando talleres sobre la revuelta es de las genealogías que solemos presentar, ¿no? No sé si Blanca Vergareche, que es del Instituto de la Bienaventurada Virgen María, no sé, Blanca, si te apetece leerlo a ti. Todo un placer, Pepa. Venga, Blanca. Hasta ahora los hombres nos han dicho lo que nosotras debíamos creer. Es verdad que nosotras debemos creer lo que se nos dice, pero permítasenos no ser tontas y saber lo que debemos creer, sin aceptar bobamente que las mujeres no podemos llevar a cabo nada grande. Yo espero en Dios que en el futuro se han de ver mujeres realizando grandes cosas. ¿Qué fruto obtendréis oyendo no sois más que mujeres débiles, ineptas y que vuestro fervor decaerá? Intentan deprimiros. No existe diferencia entre hombres y mujeres. Y ahora también Santa Juana. Si quieres leerlo tú, Pilar, o alguna compañera de la Compañía de María que estéis en el encuentro. Bueno, pues yo también lo leo con mucho gusto. No sé si hay alguna más. Eso que me tapa un poquito aquí. Digo, las entrañas de vuestra misericordia están siempre dispuestas a abrirse a nuestras súplicas y a nuestra confianza. Hablad, pues, Señor, porque vuestra sierva escucha. Claro, todo esto supone un centrar el texto, que no es cuestión, ¿verdad? Claro. Bueno, también... No caeré en esa tentación porque sí, estaría mal. También nosotras queremos escuchar ahora, ¿vale? Nuria y Carmen y nosotras mismas nos gustaría mucho escucharos a vosotras, vuestras aportaciones. Tenemos todavía un tiempito. Si queréis ir levantando la mano o, bueno, os animamos a que lo hagáis de forma oral, pero si no con mensajes. Hay aquí una mano levantada de CLG. Lleva desde el principio y yo creo que es un error. Vale. Pues si queréis un momentito así como de conectar por dentro todo lo que hemos dicho que ha sido tan profundo y en cierto sentido tan denso, nos damos un momentín para sentir internamente.
y a partir de ahí, si queréis, pues levantar la mano y si os parece voy dando palabra. Lo queráis. ¿Algún eco, alguna resonancia de lo escuchado, alguna aportación, alguna pregunta? Estuve en la presentación del libro y la verdad es que me gustó entonces mucho, me ha gustado mucho este conversatorio y ciertamente creo que las que estamos y que tenemos de espiritualidad ignaciana es el deber nuestro y la responsabilidad volverlas a traer hoy con el lenguaje de hoy. Creo que es un llamado que tenemos como religiosas y como mujeres consagradas y no sé, como mujeres simplemente, ¿no? Porque yo creo que también el papel de todas estas mujeres fue muy grande, ¿no? Y entonces yo creo que el redescubrirlas, pues también podemos aportar desde ese redescubrimiento algo nuevo, ¿no? Gracias, Blanca. Carmen. Bueno, buenas tardes. Yo lo he puesto en el chat porque estoy impresionada de tantas congregaciones que existen en la iglesia, porque las desconozco, soy laica, y no estoy muy imbuida en este tema así de tanta digamos, mujeres fundadoras. Es que me ha encantado. Me responsabilizo en conocer más y, como ha dicho Carmen, en darlas a conocer, ¿no? Me encanta y soy seguidora, obviamente, de la espiritualidad ignaciana y es que me encanta, no sé quién lo ha dicho, pero una de vosotras, Nuria o Carmen, de que las mujeres somos contemplativas en la relación, ¿no? Y es Nuria. Y bueno, lo sabía, pero me ha llegado, ¿no? Y lo que me llega de este conservatorio es eso, es dar las gracias por esta inmensidad de mujeres que han hecho posible que otras mujeres las sigan en sus respectivas congregaciones y a mí en conocerlas y dar gracias a Dios por su vida, ¿no? Y porque fueron valientes, que me imagino que en su época, como la de ahora, digamos, tuvieron dificultades, pero sobre todo de agradecimiento y de emoción por conocerlas. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Lo que has comentado me ha conectado con algo que a mí también me gustaría compartir, en el sentido, me doy la palabra brevemente. Es que también muchas de estas mujeres, no sé si todas, pero muchas de ellas tuvieron una gran complicidad con mujeres laicas que creyeron en sus proyectos, ¿no? Y que aun siendo laicas y no terminando por siendo religiosas como ellas, vivieron ahí una sororidad muy potente, podríamos decir, ¿no? Entonces también me recuerda esto, ¿no? Esa sororidad, esa alianza entre mujeres, esa complicidad, ¿no? Que tanto necesitamos y necesita nuestro mundo, ¿no? Y al oírte, Carmen, me has evocado eso, mujer laica ignaciana. Hay aquí otra compañera que desde San Sebastián nos dice: soy de la Compañía de María, muchísimas gracias por compartir y seguir este camino iniciado. Belén Gorricho. Pues muchas gracias, Belén. Soy laica desde Brasil, nos dice otra compañera. Gracias por la oportunidad de escuchar tan buena aportación. Regina, gracias a ti por estar aquí presente. Muchas gracias. No sé si nos quieres decir algo, Regina. ¿Te activo el micro? Voy a activarte el micro. Pronto, activé el micrófono. Yo no hablo muy bueno en español, pero yo soy ignaciana, soy acompañante espiritual y orientadora de los ejercicios
acá en el monasterio de Itaisi con los jesuitas. Ajá. Y año pasado, al final del año pasado, estuve a Manresa haciendo la inmersión. Y también con una amiga, nosotras traducimos el libro La voz de tu salud de José García, acá para los portugueses en Brasil. Y tengo el libro de las mujeres ignacianas. Y ahora el tema de mujeres, esta necesidad de poner las mujeres en evidencia, es una cosa muy sencilla, porque quieren que hablemos ahora cómo es el acompañamiento espiritual femenino, pero no hace distinción. El acompañamiento espiritual es acompañamiento espiritual, pero cómo quieren valorar la presencia femenina, parece que tenemos que decir algo. Y me quedo a pensar, y me encantó escuchar contemplativos en acción y contemplativas en la relación. También, como si fuese una música, sería como una sinfonía y no un jazz. Pero entonces estoy con estos aportes en mi mente, pensando, meditando y escuchar. No sé si nosotras mujeres necesitamos tanto de crecer en exposición. No sé. Pienso apenas que debemos ser prontas y estar sin mucho... No sé me expresar, pero fue muy bueno escucharlas, porque necesito escuchar otras voces que no de mujeres de Brasil. Es eso. Muchas gracias, Regina. Nosotras Gracias, también Regina. necesitamos escuchar muchas mujeres de otros lugares del mundo como la Y tuya. así ¿vale? es, así es. Quizá Gracias. invitarte, si quieres, a que nos sigas a la Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana Femenina, que una de nuestras señas de identidad es eso, ser mujeres contemplativas en la acción, contemplativas en la relación. Así nos definimos, ¿vale? Hay otra compañera, Belén López Viñas, que nos dice: daros las gracias por traer a estas mujeres que han hecho camino, que nos dan una visión de lo que es ser mujer en la Iglesia, abriendo sendas en momentos complejos que iluminan este momento en el que debemos reinventar la posición de las mujeres en la Iglesia. Pues muchas gracias a ti, Belén. También a Eugenia, gracias mil. Me ha encantado que el carisma tiene vida propia y que sigue vivo en nosotras aquí y ahora. Y Bernardino, un compañero, nos dice: gracias por esta charla tan interesante y creadora para mí. Espero no ser el único varón en este conversatorio. Gracias, Bernardino, por haberte incorporado. Sería una pena para ellos. Gracias por vuestras palabras. Soy Bernardino Tomé Gutiérrez. Pues muchas gracias a ti y bienvenido. Dice otra compañera: cuidado entre nosotras, acompañamiento en clave de familia, me parece fundamental, además del cuidado personal, acompañamiento a mí misma y capacidad de improvisación. Soy laica, me parece precioso este espacio, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas. No sé ya si finalmente alguien quiere decir algo para cerrar. Yo querría decir, según estaba escuchando, que ciertamente en este momento presente que vivimos las mujeres en la Iglesia, ¿no?, de estos desafíos que vivimos, de estas llamadas que sentimos, de estas propuestas que hacemos, ¿no?, en todo el marco eclesial y contemporáneo, hay cosas en las que se parecen también lo que ellas vivieron, estas mujeres, en sus contextos, ¿no? Y a lo mejor ellas también nos pueden ayudar a saber hacer en nuestro presente, a saber reivindicar, construir, impulsar, integrar, ¿no?, hacernos ese lugar dentro de la Iglesia, ¿no?, a la que nos sentimos llamadas en el presente. Ellas son pioneras en eso también.
y esas cosas a veces se las ha ocultado de ellas, se les ha dado más esa otra parte más que es muy importante, más de la vida espiritual o ascética que podrían vivir, ¿no? Pero esa otra parte también, ¿no? de impulso de la presencia de las mujeres en la Iglesia de una manera concreta, novedosa, y que iba mucho más allá de lo que se esperaba de ellas en esos contextos, incluso en el marco de la espiritualidad ignaciana, pues la invitación es que aprendamos de ellas también, lo que ellas supieron hacer bien en ese camino, ¿no? Muchas gracias. A mí se me ocurre, Pilar, algo que se me está ocurriendo de repente, es cerrar con unas palabras que no son mías, que son de Teresa, una compañera de espiritualidad ignaciana femenina de Sevilla, que creo que presentó el libro con Nuria en Sevilla, que es laica, que es también de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia, y que nos dijo, bueno, ¿y para cuándo un libro sobre mujeres laicas ignacianas, ¿no? Entonces también recoger esa invitación de Teresa y, bueno, agradecida por lo escuchado, por lo vivido, por lo trenzado, por el pasado, por el presente y por lo que nos queda, ¿no? Que seguir trenzando. Muchas gracias a todas. No sé, Pilar. Yo también agradezco todo este conversatorio que me ha hecho muchísimo bien y estoy agradecida y encantada de veros y reencontrarme con tanta gente y personas y mujeres conocidas. Sí. Y no podemos cerrar sin remitirnos a Pilar Virs. Pilar Virs es una de las madres fundadoras. Ella en sí misma es otra genealogía, junto con otro grupo de mujeres ignacianas en los años 80, ¿no, Pilar? Antes he dicho la fecha, pero se me olvida. 83 En el empezamos. 83 empezaron a trenzarse y a juntarse con lo que son superioras de congregaciones femeninas de espiritualidad ignaciana. Hicieron ahí un camino de búsqueda, de discernimiento, de proyectos, de sororidad, donde nos conocimos muchas de las que hoy estamos, laicas y religiosas, y eso ha generado mucha fecundidad en muchas vidas de muchas personas, en la propia Iglesia, en la propia espiritualidad ignaciana femenina, y ha sido también nuestro antecedente como la matriz de donde nace hoy nuestra red Miriam de espiritualidad ignaciana femenina. Así que, Pilar, siempre agradecidas a ti y a todas las compañeras que estuvieron ahí, que están ahí y que no están en este conversatorio. Gracias a todas.